La vida tiene una particularidad de que puede golpearnos y puede maltratarnos día con día. Muchas veces nos deja tirados y en una muy mala situación. Yo no sé si ustedes se han fijado, pero Pablo habla muchísimas veces y sobre todo en un pasaje en concreto de lo que le ha pasado a él como cristiano y lo que le ha pasado a sus compañeros en tantas dificultades y situaciones difíciles. Dice que ellos fueron atribulados, dice que ellos fueron abatidos, que han quedado perplejos y que fueron perseguidos. Y yo creo que algunos de nosotros nos podemos identificar con estas cosas. Es cuestión de vivir un día más para encontrarnos con problemas y con pruebas muy fuertes. Pero el Señor nos dará fuerzas. El Señor nos dará fuerzas. Desde ya les quiero decir que el mensaje de hoy es que el Señor nos dará fuerzas. Y créanme que no importa la situación que estemos pasando, nuestra esperanza en Cristo nos permite creer que el Señor nos dará fuerzas. Dice el libro de Isaías: cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas, y cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Todo esto será posible porque el Señor nos dará fuerzas. Nuestras circunstancias pueden ser muy fuertes, pero el Señor va y camina con nosotros y Él nos va a dar poder. En las épocas en que estamos, ¿verdad? Las redes sociales son muy importantes. Si la reina de Inglaterra se muere, pasan segundos en que nosotros nos enteremos. Si algo pasa en Ucrania, no pasan minutos sin que todos sepamos qué hacemos. Si el profesor Suárez hace la convocatoria del mundial, todos nos damos cuenta, inclusive antes de que él termine. Y todo se vuelve noticia. Tenemos conocimiento de todas estas cosas. Y en el texto que vamos a ver el día de hoy, si quieren abrir sus Biblias, es Isaías 40, del 28 al 31. Pareciera más bien que los israelitas han olvidado las noticias que recibieron. Ellos recibieron las mejores noticias y tanto ellos como sus padres las conocieron. Así como por medio de las redes sociales recibimos noticia tras noticia, ellos recibieron una gran noticia y parece que se les ha olvidado. El libro de Isaías, del capítulo 1 al capítulo 39, habla de lo subyugado, de lo mal que está el pueblo porque está bajo la opresión de Babilonia. Pero a partir del versículo 40 hasta el final del libro habla de la liberación que Dios le va a dar a Israel. Creo que los seres humanos tenemos una mala memoria. Y entonces empieza nuestro texto, Isaías 40, versículo 28, de esta manera. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable. Entonces Isaías les está diciendo que es que no se acuerdan las cosas que Dios ha hecho en frente de ustedes y las cosas que hizo por sus parientes, cómo los sacó de Egipto, cómo abrió el mar, cómo los liberó y los llevó a la tierra prometida, y las cosas que Dios ha hecho por ustedes. ¿Acaso no lo saben? ¿Acaso no se han enterado?
El Dios, nuestro Dios es eterno. Y yo creo que estas dos preguntas que hace el libro de Isaías no es solo para los israelitas, sino para cada uno de nosotros, en las circunstancias que nos encontramos. ¿Acaso no sabemos? ¿Acaso no nos hemos enterado, no hemos experimentado que el Señor es el Dios eterno? Y es interesante porque al principio del capítulo 40 de Isaías, en el versículo 27, antes del texto que estamos viendo, dice lo siguiente, 40:27, dice así: ¿por qué murmuras, Jacob? La Biblia, cuando habla de Jacob, se está refiriendo a Israel muchas veces. Entonces dice, ¿por qué murmuras, verdad? ¿Por qué hablas tanto? La palabra murmurar viene de oír algo como la gente está hablando en voz baja, pero está hablando un montón, están murmurando. ¿Por qué refunfuñas, Israel? Mi camino está escondido del Señor, mi Dios ignora mi derecho. Eso era el refunfuño que ellos tenían. Mi camino está escondido y el Señor ya no se acuerda de mí. Y entonces esto me hace hacerme una pregunta, Rodrigo, ¿por qué a veces refunfuñas? ¿Por qué muchas veces crees que Dios no está cerca y que su soberanía no está sobre tu vida? Y no solo me lo pregunto a mí, sino se lo pregunto a cada uno de ustedes. ¿Están refunfuñando? ¿Acaso no han oído? ¿Acaso no han escuchado que nuestro Dios es eterno? Entonces, ¿por qué refunfuñamos? Y creo que no está mal refunfuñar. El otro día escuché esto. No está mal preguntarle cosas a Dios. Lo que está mal es cuestionar al Señor. Las preguntas que hace Isaías son obvias. Por supuesto que los israelitas se han enterado, en sus propias narices han visto la salvación de Dios y en sus antepasados. Ellos han escuchado y ellos se han enterado de las cosas que ha hecho Dios. No sé si esto aparece en la Biblia, pero sí me acuerdo de una canción que habla de que el Señor lo hará otra vez. Las cosas que el Señor ha hecho con nosotros y cómo nos ha liberado y cómo nos ha dado fuerzas, Él lo va a seguir haciendo. Vean lo que dice Isaías 40:11. Como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos. Ahí viene quién representa al pastor y quién representa los corderos, nosotros. Y el pastor, que es el Señor, los lleva junto a su pecho y los guía con cuidado a las recién paridas. En el versículo 28 Dios habla de que Dios es el Dios eterno. Isaías habla en el nombre de Dios de que Dios es el Dios eterno. Eso significa que Dios siempre va a estar con nosotros. Significa que Dios está desde el principio de los tiempos, desde siempre, y estará hasta siempre. Antes de la formación de la tierra, el Señor está presente. Y cuando las cosas sean restauradas y la tierra sea renovada, Él estará ahí. Siempre ha sido y siempre va a ser. Antes de la formación de la tierra, el Señor estaba ahí. Cuando las cosas sean restauradas, el Señor estará ahí. Y verdad, el libro de Isaías es una profecía, entonces es difícil de aterrizar. Son como cosas muy amplias, entonces muchos ejemplos que les voy a dar es como de la vida real para que nos ayuden a entenderlo. Ahora que viene el mundial, que ya está en estos momentos el mundial, creo que Dios nos va a dar una gran recompensa a los que estamos aquí.
Yo me acuerdo perfectamente bien del Mundial del 90. Ese fue mi primer Mundial que yo vi y que experimenté y participé. Mi segundo equipo después de Costa Rica es Argentina, siempre lo ha sido, mi papá me influenció así. Y resulta que en el Mundial del 90, el primer partido era Argentina-Camerún. Yo me hice el enfermo para no ir a la escuela y ver la inauguración. Pero es interesante, conforme yo hablaba de los mundiales y yo pensaba en los diferentes jugadores a partir del 90, 94, ¿verdad? Todos los jugadores que se han venido. Yo he hablado con mi papá y mi papá conoce muchísimo más. Mi papá empezó a hablar de 1974, el 78 con la naranja mecánica, con Mario Kempes, en el 82 ya empieza Maradona, en el 86 también. Y pareciera que mi papá conocía demasiado de todos los mundiales. ¿Y saben por qué? Porque él ha estado en una gran parte de cuando se han efectuado. Entonces lo que quiero decir esto es que si mi papá a través de los tiempos ha podido experimentar varios mundiales, ahora imagínense el Señor que ha estado desde siempre y estará hasta siempre, toda la sabiduría y todas las cosas que Él conoce. El Señor está fuera de tiempo, el Señor no tiene calendarios ni cronogramas. Él no necesita un reloj. Vean lo que dice el Salmo 92. Desde antes que nacieran los montes y que creara la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. En el versículo 28 dice, ¿acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno. Y esto lo que implica es que el Dios es perfecto. No importa cuando Dios aparezca, Él va a aparecer en el momento perfecto, porque Él es eterno y está sobre el tiempo. Pero muchas veces no nos hemos sentido fortalecidos porque creemos que está llegando tarde. Muchos de nosotros aquí hoy pensamos, el Señor no ha llegado, se le ha pasado el tiempo, pero si el Señor está sobre el tiempo, es el Dios eterno, Él puede llegar cuando Él tenga que llegar. No sé si recuerdan la historia de Cedrac, Misac y Abednego. El rey los obliga a adorar a una gran estatua y ellos dicen que no, los meten al horno y uno diría, ¿por qué Dios no llegó antes de que los metieran al horno? Pero Dios llegó cuando estaban en el horno y ellos no se quemaron, ni siquiera su ropa olía a leña o a fuego. El Señor llegó en el tiempo que tenía que llegar. Cuando Lázaro se murió, Marta y María estaban tristísimas y decían, ¿por qué el Señor no llegó antes? El Señor llega y les dicen que saquen el cuerpo. Todo el mundo dice, ¿cómo vamos a sacar el cuerpo? Hasta va a oler muy feo. Y el Señor resucita a Lázaro. Llegó en el tiempo de Él y en el tiempo perfecto, porque Él está sobre el tiempo. Él siempre llega en el momento oportuno. Y alguien hoy necesita escuchar eso más que yo. Todos lo necesitamos escuchar. Tratando de imaginarme esto, pensé en mi celular. Mi celular está, no lo tengo aquí, pero está completamente destruido. Se me ha caído trillones de veces, lo he dejado tirado en toda Costa Rica. Es de los primeros iPhones que hubo.
De hecho, ayer le conté a la gente, es que yo no soy muy tecnológico y no tengo ninguna red social. Y de hecho, ayer le conté a la gente y no me creían que yo no sabía cómo hacer cuando alguien pone un comentario y después que uno pone el comentario de la persona y escribe por debajo. Ayer me enseñaron que uno solo le hace así y aparece. Pero Luciana siempre ha dicho que este celular mío es eterno. Y lo que Luciana está tratando de decir es que este celular va a seguir funcionando un montón de tiempo. Parece que no se estropea y que ha soportado mucho. Ahora quiero que piensen, si cuando vemos que un celular aguanta un montón, que un celular es indestructible, quiero que piensen en que el Señor es eterno. De verdad. El Señor va a pasar por situaciones difíciles, pero esto no va a quitar y no lo va a cansar y no lo va a disminuir. El otro día fuimos al estadio, mi esposa y yo, y Ela, la primera vez que llevamos a Ela al estadio. A mí me hubiera gustado llevarla a la Cueva del Monstruo por primera vez. Y por favor, los heredianos, los alajuelenses, no se enojen conmigo, yo soy sapricista, pero los quiero mucho a todos ustedes, no quiero humillarlos para nada. Estoy hablando en serio. Porque cuando digo que soy sapricista, algunos se podrían como decir, es que Rodri es sapricista. Entonces, pero no, yo soy un sapricista buena gente. Y entonces íbamos los tres en el tumulto que se arma cuando uno va al estadio. ¿Verdad? Yo no sé si usted ha ido al estadio, me imagino que muchos sí. Es un tumulto, es un montón de gente caminando, pasan los carros, se oyen los pitos y todo el mundo va rapidísimo. Entonces iba mi esposa aquí de la mano de mi hija y mi hija de la mano mía. Y era complicado porque se armaban las filas y mi hija es de este tamaño, entonces ella no veía qué estaba pasando y a veces yo la tenía que alzar. Y nos fuimos caminando de la mano por todo ese lado de Telenoticias, de Teletica y de la Sabana. Y mi hija le dijo algo muy interesante, mi esposa le dijo algo muy interesante a mi hija. Le dijo, Ela, si tenés que soltar la mano de alguien, soltá la mano de mía, no la mano de papi. Tenés que quedarte agarrada de la mano de papi. Y la razón por la cual Luciana le dijo eso, creo que es porque yo he ido al estadio muchísimas veces más que Luciana. Mi papá me llevaba al estadio desde que yo tenía, 4 o 5 años. Entonces yo me conozco un poco el teje y maneje de cómo ir al estadio, de cómo manejar los tumultos. Entonces Luciana le dijo, agarre la mano de papi. Él sabe cómo hacer esto. Entonces pensemos en que como yo he ido al estadio tengo bastante experiencia. Pero ¿cuánta experiencia tiene el Señor si Él ha estado en todos los lugares desde el principio y hasta el final? Él ha experimentado todas las cosas, Él ve como si fuera un dron hacia adelante. El verso 18, Isaías 40, dice así, ¿con quién compararán a Dios? ¿Con qué imagen lo representarán? El Dios es eterno y ha hecho los confines de la tierra, como dice el versículo 28. ¿Qué será difícil para Él? Si Él anula a los poderosos y extiende los cielos como un toldo, ¿quién estará en contra de Él? Eso nos da fuerza. Tal vez algunos de ustedes, al igual que yo, como me ha pasado varias veces, estén dudando del poder de Dios.
Señor nos dice, ¿con quién me van a comparar, verdad? Pero estamos pasando por un momento de sufrimiento, un momento de estrés, un momento de depresión, un momento de luto difícil en nuestras vidas. Y quiero que lean conmigo lo que dice Isaías 40:26, que creo que nos da la perspectiva correcta. Aquel que sufre, aquel que está pasando la difícil, aquel que sus fuerzas se le han acabado, alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de estrellas una por una y llama a cada una por su nombre. Reciban fuerzas. El Señor es tan grande, su poder es tan grande y tan poderosa su fuerza que no falta ninguna de ellas. El Señor caminó sobre el agua, el Señor sanó paralíticos, el Señor multiplicó el pan y el vino, el Señor levantó a un muerto. Él es todopoderoso. Esta historia todo el mundo la sabe. Dicen que un padre usualmente salía a caminar con su hija en el barrio y un día decide ir mucho más lejos de todos los lugares que siempre iba, ¿verdad? Como Moisés cuando decidió caminar un poquito más y se encontró la zarza. Y el Señor la llevó a un barrio totalmente diferente y le dice, mi amor, ¿cómo te sentís? Y ella le dijo, me siento bien, papi. Y le dijo, mi amor, ¿vos sabés en qué barrio estamos? Y ella le dijo, no. Y le dijo, mi amor, ¿vos sabrías cómo volver a la casa? Y ella le dijo, no. Y el papá le dijo, ¿tenés miedo? Y ella dijo, no. Y el papá le preguntó, ¿por qué no tenés miedo? Porque estoy de tu mano, papá. Y eso es lo que nos da fuerzas. Estar de la mano del Señor. Sé que muchos de ustedes han experimentado lo que es estar de la mano de Dios, y si necesitan fuerzas y quieren fuerzas, eso es lo que tenemos que hacer. Si Dios ordena las estrellas, Él nos podrá dar fuerzas. Y le pido a Dios que este sea como el sentimiento más elemental de todos nosotros. Hay algo lindo de ser un predicador, hay cosas muy difíciles, pero hay algo lindo. Hay veces que uno escribe una charla, un sermón para uno. Y este sermón es para mí. Quiero que lo más elemental de mi vida es cuando necesito fuerzas, le pido al Señor y Él me las dará. Él es omnipotente. Él le dijo a los mares hasta dónde llegar. Tomemos fuerza. Hay un señor que me gusta mucho que escribe, sobre todo predica un montón, que se llama H.B. Charles, y dijo lo siguiente, que cuando decimos que Dios es eterno, lo que estamos diciendo es que Él está a cargo todo el tiempo. Pero cuando decimos que Dios es el creador, decimos que Él está a cargo en todo lugar. Entonces el Señor está a cargo en todo tiempo, el Señor está en todo lugar. Y estas son definitivamente buenas noticias, porque si usted tiene que ir el lunes o el martes a una cita médica difícil, a una cita médica que lo tiene nervioso, el Señor va a estar con usted ahí. Si a usted le han dicho que lo tienen que operar porque tiene algo difícil, el Señor va a estar ahí con usted. Si el trabajo se está complicando, si hay una situación con su jefe, el Señor va a estar ahí. Porque el Señor está a cargo todo el tiempo y el Señor está a cargo en todo lugar. Dios no se cansa, Dios no se fatiga. Su inteligencia es insondable. Es interesante porque muchas veces pensamos en todas las cosas que Dios puede hacer, pero no muy a menudo, casi nunca pensamos en las cosas que Dios no puede hacer. Y les voy a mencionar dos cosas que Dios no puede hacer.
Dios no puede cansarse y Dios no puede fatigarse. Muchas veces tenemos personas en nuestras vidas que nos han apoyado muchísimo. Mi esposa ha sido una roca para mí en los 12 años que llevamos de casados, pero en el último año que ha sido difícil para mí ha estado ahí sosteniéndome. Tal vez usted tenga un esposo que ha hecho eso por usted, una tía o un pariente, pero les voy a decir algo, en algún momento a alguna de esas personas se les va a acabar la máquina. Ya no van a poder seguirlos ayudando, porque se van a fatigar y se van a cansar, pero el Señor sí va a estar ahí para darles fuerza. Ojalá el problema no sea muy grande, porque esas personas no van a poder hacer mucho por nosotros. El otro día estaba viendo un documental de Neymar. No es mi favorito, pero es muy bueno. A mi hija le está gustando mucho el fútbol. Resulta que es una muy buena portera. Ya les conté esto, pero se los quiero contar otra vez porque creo que hay un montón de gente que no lo ha escuchado. Ayer hice lo mismo. A veces yo soy repetitivo. Pero fue bonito porque cuando llevamos a mi hija por primera vez al estadio, ella, como ha tenido el álbum y ha estado tan metida en el álbum, por cierto, a ella solo le falta Messi. Si alguien tiene misericordia conmigo, por favor regáleme a Messi. Fuimos al estadio y mi hija reconoció gente del álbum. Reconoció a Waston, reconoció a Joel Campbell, reconoció a Keisha Fuller. Solo reconoció a los negros, porque mi hija es negra. Pero el otro día estábamos viendo un documental de Neymar, que es un jugador increíble, pero Neymar, yo no sabía, se ha lesionado muchísimas veces. Muchísimas veces Neymar no ha sido parte de la final de la Champions, no ha sido parte de partidos muy importantes de la Copa América, porque se ha lesionado. Algo le ha pasado con sus tobillos, algo le ha pasado con su rodilla. Los grandes atletas también se lesionan y eso nos muestra que sí, que los jóvenes, que los señores, que las señoras, que todo el mundo en algún momento ya no va a poder. Se fatiga y se cansa. Esta versión, en la versión de inglés, en el inglés dice que el Señor no se cansa ni se preocupa. ¿Verdad? Si recordamos el conejito Energizer, representa una mínima de Dios. Aún este muñeco que sus pilas son recargables, tiene un límite, el Señor Dios. No. Porque Dios nos da y nos puede dar nuevas fuerzas. Volvamos al texto, el versículo 28 al final dice que la inteligencia del Señor es insondable. Él puede ver para adelante y Él tiene una perspectiva que nosotros no tenemos. Ven qué interesante este versículo en Juan 6, del 1 al 6. Cuando Jesús multiplica el pan, no sé si ustedes sabían, Jesús multiplicó el pan 2 veces. Y dice así: algún tiempo después Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o de Tiberíades, y mucha gente lo seguía porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? No lo cambiemos todavía. Pero el Señor vio todo esto y dijo: qué desorden, Felipe, ¿cómo vamos a hacer? Pero vean lo que sigue. Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba,
porque el Señor ya sabía lo que iba a hacer. Su inteligencia es insondable. Estaba probando a Felipe. Vamos a ver si Felipe ha aprendido algo. Parece que no ha aprendido mucho. Pero yo sé el plan que voy a hacer. Felipe me va a decir que no hay suficiente dinero, no hay suficiente para todos. Pero yo ya sé lo que voy a hacer, porque mi inteligencia es insondable. El Señor ya sabe lo que va a hacer con nosotros. El Señor sabía que iba a ser en Jericó, sabían que las murallas iban a caer. Él sabe todo lo que va a pasar. Y vean lo que dice el versículo 29 de nuestro texto. Dice, Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Eso debería ser una diferencia en nuestras vidas. Que Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Si nosotros creemos que este libro es perfecto y que este libro no tiene error, esto nos debe infundir hoy fuerzas. Que el Señor fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Yo no sé cuán cansado está usted. Y lo peor es que falta la parte más cansada del año. Pero el Señor acrecienta las fuerzas de aquellos que dicen, Señor, necesito fuerza. Y vean lo que dice el primer versículo de Isaías 40. Dice, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Es interesante porque creo que muchos de ustedes, al igual que yo, cuando escuchamos consuelo, nos imaginamos como que alguien le está dando a uno una palmadita y le dice, tranquilo, tranquila, todo va a estar bien. ¿Verdad? Eso nos imaginamos. O que alguien nos abraza y nos dice que sí, que tranquilo. Pero yo veo el consuelo todavía más allá. Yo creo que un verdadero consuelo es cuando alguien nos da un abrazo, cuando alguien nos dice todo va a estar bien, pero no lo dice porque sabe que las cosas van a cambiar y que van a estar mejor. Eso sí es un consuelo. Yo hay veces que me voy el sábado súper triste de el sermón que di. Y mi consuelo es que el domingo lo puedo hacer mejor. Entonces, con el Señor, que Él nos consuela, es diferente. Porque Él no solo nos dice tranquilos, Él nos dice tranquilos, yo voy a hacer otra cosa para que ustedes estén en un mejor lugar. Vean lo que dice Mateo 7:11. Pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? Él nos va a consolar. Nosotros le damos al Señor nuestra debilidad y Él nos da su fuerza. Entonces les vuelvo a preguntar y me pregunto a mí mismo, ¿han buscado fuerzas y poder en Dios o solo en sus herramientas? Porque Dios le da fuerza a los que están débiles y aceptan el ser débiles. El único obstáculo para no recibir la fuerza del Señor es ser, ¿cuál es la palabra? Orgullosos, no hay otra palabra. Soberbios, exactamente. Nadie puede ser salvado a menos que entienda que está perdido.
Nadie puede recibir fuerza si no se da cuenta que es débil. Dichosos los de corazón limpio porque verán a Dios. Dichosos los pobres en espíritu. Escuché una historia de Mohamed Ali. Supongo que todos ustedes saben quién es. Supuestamente es el mejor boxeador que ha existido. Y creo que en una de esas peleas que tuvo Mohamed Ali en África, se montó al avión y a la hora de ir despegando, la aeromoza le dijo, no sé si le dijo Mohamed o no sé si le dijo Cassius Clay o no sé cómo se lo dijo, pero le dijo, tiene que ponerse el cinturón. La aeromoza siguió caminando, ¿verdad? Ustedes han visto que lo vuelven a ver a uno así. Y le dijo, por favor, póngase el cinturón, ya vamos a despegar. Y Mohamed Ali no se ponía el cinturón. Y una vez más vino la aeromoza y le dijo, usted tiene que ponerse el cinturón. Y Mohamed Ali, que era conocido por estar lleno de sí mismo, le dijo, yo soy Superman. Superman no necesita el cinturón. Y entonces ella le dijo, si usted fuera Superman, usted pudiera volar y no necesitaría de este avión. Entonces hágame el favor y se pone el cinturón. Y yo les quisiera preguntar a ustedes si hay algo de esta soberbia en cada uno de nosotros. Si realmente nosotros creemos que somos Superman o que somos tal vez un poquito menos como Robin. Pero si creemos que tenemos mucha fuerza y no lo podemos jugar solos. Porque Dios quiere fortalecernos. Dios quiere darnos fuerza y Dios quiere darnos poder. ¿Cuál es la diferencia entre eso? La fuerza es algo físico. Dios quiere darnos vigor. Pero el poder es algo emocional y es algo espiritual. Y todos necesitamos de fuerza y de poder. Y como lo dijimos antes, la soberbia es el impedimento. Dios solo puede acrecentar las fuerzas de aquel que no tiene. Y está dispuesto a hacerlo. Entonces la pregunta que yo me hago es, bueno, muchos de nosotros han experimentado que al final de nuestra celebración invitamos a la gente que necesita oración a pasar aquí adelante. Y entonces yo le quiero preguntar a usted, ¿cuándo fue la última vez que usted pasó aquí adelante para que alguien intercediera por usted porque sabe que le faltan fuerzas? ¿Cuándo fue la última vez que usted mandó un mensaje a varias personas y les dijo, por favor estén orando por mí? Tengo miedo, estoy triste, no tengo fuerzas. ¿Cuándo fue la última vez? Eso dice muchísimo de nosotros. Creo que el verso 31 se explica solo, dice, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. ¿Verdad? El Señor dice, con las fuerzas que yo les doy, podrán caminar. Si yo decido darles más fuerzas, podrán correr. Y si están llenos de fuerza, podrán volar. Pero el movimiento hacia adelante en sus vidas es por medio de la fuerza que yo les pueda dar. En pocas palabras, los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas porque Él conoce nuestro camino. Vean lo que dice Lamentaciones 3:25. Bueno es el Señor con los que en Él confían, con todo lo que le buscan. Nuestras fuerzas serán renovadas conforme confiemos en el Señor y esperemos en Él. Ustedes saben, algunos de ustedes saben que soy bilingüe.
Y me gusta leer en inglés y muchas veces leo la Biblia en inglés y hay palabras que me llegan al corazón y creo que hay varios de ustedes que también hablan inglés y tal vez esa palabra les llegue al corazón. Pero cuando dice la Biblia que esperemos en el Señor, en inglés la palabra que se usa es wait upon the Lord, wait. Y me parece que trae mucho peso. Y la pregunta es si estamos wait o waiteando en el Señor. Si tenemos esperanza en Él y si estamos anticipando lo que Él puede hacer. Se requiere fe, se requiere paciencia, se requiere humildad para esperar en el Señor. Su respuesta de nuestras oraciones. Vean lo que dice el Salmo 27:14. Pon tu esperanza en el Señor. Esperanza tiene que ver con confianza. Ten valor. ¿Por qué? ¿Cómo voy a tener valor? ¿Cómo voy a cobrar ánimo? Porque tu esperanza está en el Señor. En el libro de Timoteo dice, no encuentren respaldo en las riquezas que son tan inseguras. Pero la Biblia nos está diciendo aquí, encuentren respaldo en el Señor, porque los que confían en Él, Él los cuidará y les dará fuerzas. Hace 2 años, hace muchos años, pero hace 2 años me empezó una picazón muy fuerte por volver a estudiar. Y yo no tenía tiempo para volver a estudiar, pero yo le dije al Señor, vea Señor, si a mí me dan una beca de 80%, vean qué atrevido. Si me dan una beca de 80% para estudiar, yo entiendo que ese es su sí. Y entonces yo estaba esperando en el Señor. Es uno de esos momentos donde no me volví loco, es uno de esos momentos donde estaba confiado y anticipando su respuesta. Yo estaba listo para que fuera sí o fuera no, porque estaba esperando en Él. Tenía confianza y esperanza que Él me iba a dar lo que yo necesitaba. Y cuando llegaron las noticias, las recibí con gran gozo. Me dieron 100% de la beca. Pero eso no va a ser la respuesta para todos nosotros. Pero la idea es confiar, tener esperanza, estar tranquilo esperando que Él haga lo que tiene que hacer. Y cuando nos dé una respuesta, podemos decirle, Señor, dame fuerza para seguir caminando. El verso 31 dice, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. Y yo siento que los que confían en el Señor no solo renovarán sus fuerzas porque el Señor por medio del Espíritu va a poner algo en nosotros, sino que siento que los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas porque el Señor viene a la par de uno y lleva yugo con nosotros y Él lleva la mayor parte. Siento que esa es de la manera en que se renuevan también nuestras fuerzas. Él empieza a cargar lo que es muy cargoso para nosotros. Y Él renovará nuestras fuerzas. Recordar el Evangelio renovará nuestras fuerzas. El Señor murió por mí, el Señor resucitó por mí, el Señor está en gloria y Él ha prometido que lo va a hacer. Y todas sus promesas en Cristo son sí y amén. Quiero darles otra idea de cómo podemos renovar nuestras fuerzas. Yo tengo un amigo que
está aquí presente, que fue el que me enseñó a correr en la montaña. Y hemos hecho bastantes carreras juntos. Y me acuerdo que una vez, a la carrera que a él más le gusta, bueno, y a mí también, en la carrera Chirripó, y me recuerdo que un día él no podía hacerla y yo sí. Entonces la carrera Chirripó es durísima, dura 34 kilómetros, 17 para arriba, 17 para abajo. Y cuando yo ya no echaba, cuando yo ya no podía más, yo me acordaba de mi amigo y yo decía, no lo puedo defraudar. Yo necesito llegar al final para que él se ponga contento porque yo he entrenado mucho con él y él está muy interesado en mi carrera. Eso me daba fuerza. ¿Cómo nos puede dar fuerza a nosotros el Señor? Pensando en que no lo queremos defraudar, en que Él ha muerto por nosotros, nos ha liberado, nos da una vida nueva, tiene gracia con nosotros cada día y entonces nosotros decimos, quiero seguir adelante, cobro fuerzas porque quiero un día llegar delante de Dios y que Él me diga, lo hiciste bien, siervo bueno y fiel. Eso nos da fuerza. Y la pregunta es si usted es un lunes, a mí me cuestan mucho los lunes, porque es como mi día feriado, el domingo es como fuerte y el lunes se baja. Pero si un lunes, si un viernes, si un martes, ustedes la están pasando difícil, ¿cómo tener fuerza? Pidiéndole al Señor y pensando, Señor, quiero llegar hasta el final, no te quiero defraudar, quiero hacerlo de la mejor manera. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos que Cristo pudo soportar la cruz pensando en lo que el Señor tenía preparado con él. Cristo recibió fuerzas en el jardín de Getsemaní porque pensó en no defraudar a su Padre. Y que quede claro que vamos a defraudar al Señor en muchas maneras, pero lo que estoy diciendo es que pensar en que el Señor se siente orgulloso de nosotros va a llenarnos de algo muy fuerte. Debemos de renovar nuestras fuerzas día a día. Dios nos dará fuerzas para su santo nombre. Las tendremos cuando estemos convencidos que solo con su fortalecimiento lo podemos lograr.